Santo, no hay nadie más. Toda gloria le voy a dar, aunque yo no vea. Minutos y no me quiero pasar. Estuve buscando una definición de la palabra humildad y yo creo que todos la podemos describir o decir. Quiero que le vea la cara a su vecino, a su vecina, por favor. Véale cuánta humildad hay en esa persona. Hasta así, ve. Como bien lo define el texto, la humildad es una actitud del corazón y no simplemente una conducta externa. Me gustó esta frase que encontré. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero un corazón lleno de orgullo y de arrogancia. Por eso les dije que vieran. Podríamos muchos tener una apariencia de humildad, pero el corazón lleno de orgullo. Y eso no es humildad. La humildad verdadera de la que el Señor Jesús habla es una humildad que viene del corazón. Como muy bien dice la Biblia, es uno de los frutos del Espíritu: gozo, paz, mansedumbre, benignidad. La humildad la podemos incluir ahí en la mansedumbre porque es uno de sus sinónimos. Y me gusta porque cuando el Señor Jesús nos da el ejemplo, dice que Él es, lo dice con autoridad, con propiedad, ya que Él vino al mundo, se humilló, descendió del cielo, se hizo hombre y entregó su vida por todos nosotros. Y me gustó otra frase que encontré que dice que en su humildad fue siempre obediente al Padre. En su humildad, Jesús siempre fue obediente al Padre. Y así es como cada cristiano debería estar dispuesto a dejar siempre a un lado todo egoísmo y sujetarse a la obediencia de Dios y a su palabra. Así que la humildad que Dios espera de nosotros es una humildad que está puesto, como decía ayer nuestra hermana Patti, con un listón bastante alto porque lo ha dejado el Señor Jesús. Él nos demostró que sí se puede ser humilde y no de apariencia, sino que de corazón. Ahora bien, me gustó un video que vi hace ya algunos días atrás que decía un pastor: dejen de engañar a la gente y decirle, Dios te acepta tal como eres. Mentiras. Dios te acepta como vienes, pero no como eres. Él te quiere que seas como Jesús. No te quiere así arrogante, egoísta, mal encarado como vienes. No es que Dios nos acepta a todos tal y como somos. No, Dios nos acepta porque somos personas. Pero así como somos nosotros, de malos, de egocéntricos, de orgullosos, así no nos quiere Dios. Él nos acepta como somos, pero Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Eso es la obra del Señor. Y Dios va a trabajar individualmente con cada uno de nosotros y especialmente va a trabajar la humildad con un cincel. Nos va a ir perfeccionando, nos va a ir quitando todas las cosas, incluso aquellos que creemos que no carecemos de esto. Dios va a trabajar fina y meticulosamente. ¿Alguien ha trabajado con cinceles, hermanos? ¿Alguien ha trabajado con lijas? ¿Alguien se ha lijado la piel alguna vez? Pues quizás a veces Dios puede hacer que solo le haga así Dios, miren. Pero otras veces va a tomar una lija y no va a raspar, hermano, para quitarnos el egocentrismo, la soberbia y la altanería que muchas veces tenemos. Nuestro pastor general y fundador siempre decía que a los que nos involucramos en el ministerio, Dios va a trabajar la humildad y nos va a hacer bajar 3 gradas, decía él siempre. Yo siempre he sentido que Dios me baja 6 y subo 1 y después me vuelve a bajar otras 6, porque es el trato que Dios ha tenido conmigo para quitarme todas las cosas que yo siento, que yo he percibido. Tengo varios ejemplos
de cómo Dios ha trabajado mi humildad y cómo muchas veces de necio aún no aprendo, hermano. Y no me gustaría que a ustedes les pase. Les comenté hace algunos días que estuve en el funeral del papá del pastor Marcos Vidal. Hicieron un culto especial en la iglesia Salén. Él es el pastor que fundó la iglesia Salén en 1960 y él era muy estricto, era fuerte para sus convicciones, era muy disciplinado con sus hijos. Y él les decía algo a sus hijos, les decía siempre a sus hijos, les decía, cuando ustedes estén en el colegio, en el trabajo, en cualquier lugar, cualquier discusión, siempre pierdan. No se pongan a discutir con nadie. Si yo me doy cuenta, decía el papá, que ustedes han ganado una discusión y que ustedes se han llevado la razón, los voy a castigar. Gracias, hermano. Es bíblico, ¿no? Porque nosotros somos aquellos que ve, no te dejé y te quedaste callado. No te hubieras quedado callado. ¿Y qué estamos promoviendo cuando le decimos eso a nuestros hijos, hermanos? Hacer lo contrario de lo que Jesús nos diría hoy que hiciéramos. El humilde es el que se queda callado. Es el que sabe que es injusto, pero mejor agacha la cabeza. ¿Qué cuesta hacer eso, verdad, hermanos? Se los está diciendo alguien que puede garantizarle que le cuesta cumplir, hermano. A mí me cuesta cumplir. Yo, si voy conduciendo, los hermanos ya saben. El otro día venía ahí mi cuñada ahí bajando de redondez, también le eché el carro a ella, apartate, que yo quiero llegar al culto. Me cuesta, hermanos, me cuesta. Y este pastor me dejó a mí esa lección de vida, el pastor Marco Vidal en su funeral. Sacó un sermón y dice, voy a compartir el último sermón que mi padre predicó aquí en la iglesia. Y lo predicó él. Y compartió ese ejemplo y que decía, mi padre siempre nos decía que nos tenemos que quedar callados. No le tenemos que dar la razón. No nos tenemos que nosotros buscar, es que yo tengo la razón. ¿Y por qué me voy a quedar callado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque eso es en contra del principio que Jesús quiere que usted y yo vivamos. Con humildad, con sencillez de corazón, no con egocentrismo ni con altanería. La razón la puede tener cualquier persona, no importa si otro la tiene, no importa si otro me va a hacer quedar mal, yo prefiero quedarme callado y el ejemplo lo vemos en el Señor Jesús. ¿Era injusto que lo crucificaran? Por supuesto que sí. Él lo escupían, le daban golpes y él sencillamente miraba al cielo y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento de vida, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo de una completa humildad. ¿Y cómo nos cuesta ser humildes? Ahora, hermanos, como yo sé que Dios va a trabajar la humildad de todos, tenemos que tener en cuenta que esta humildad va dirigida en dos lugares o en dos direcciones. Número uno, va dirigida nuestra humildad para con Dios. Dios va a trabajar nuestra humildad, pero delante de Dios tenemos que ser humildes. Por eso me gusta cuando la gente pasa a dar testimonios, porque demuestra humildad. Humildad y reconocimiento a su grandeza, a su favor. Vean lo que dice, por favor, segunda de Crónicas 7:14. Si usted ha venido hoy por un milagro, por una necesidad, por un problema, tome en cuenta esto, por favor. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La primera frase que vemos aquí, si se humillare. En El Salvador, yo no sé qué es lo que hay, pero es como una enfermedad. Pueden andar acabados, sin pisto, con hambre, pero ellos andan así. ¿Y ya comiste? No tengo hambre.
Claro, te estás muriendo de hambre, pero somos orgullosos, altaneros. Y esa actitud cuando se va creando en el corazón de las personas, al venir a la casa de Dios, venimos con esa actitud y tenemos todas las de perder. Para venir a la casa de Dios tenemos que venir con la actitud más humilde que sea posible, hermanos, porque venimos delante de un gran Dios y nosotros somos así de pequeños. Nosotros no somos nada en comparación a Dios. Venimos a adorar a ese gran Dios y yo me humillo delante de Dios, me inclino a Dios, me postro a Dios, le rindo reverencia, le rindo adoración, porque esa es mi posición. Y la humildad que Dios requiere y que busca de las personas es que nosotros reconozcamos que no somos nada sin Él, que necesitamos todo de Él y Él no necesita nada de nosotros. Me gustó esta frase que encontré. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia y la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si ya tenemos claro eso, nunca podríamos entrar a la iglesia con una actitud arrogante ni soberbia, sino que siempre con humildad, porque venimos a adorar al único que se merece nuestra exaltación, nuestra adoración. En Santiago capítulo 4, versículo 10, vean lo que dice, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? A mí me gusta esto porque este ejercicio de humillarnos no es para, humillate pues y te voy a poner el pie abajo y ahí te voy a dejar, sino que este ejercicio Dios lo convierte en una gran bendición. El que viene humilde, Dios lo exalta. Así lo dice la Biblia. El que se tira al piso y el que dice, Señor, yo sin ti no soy nada, Dios lo exalta. Y hay una oración de una historia que el Señor Jesús habló de alguien que llegó a orar y que dijo, Señor, yo no soy como este que cumple todo, yo soy un gran pecador. Y el otro llegó todo soberbio y dice, gracias te doy, Señor, porque no soy como este. Y ya se estaba comparando. Y el Señor Jesús dijo que este que se había humillado llegó antes a su casa justificado porque había llegado con la actitud correcta. Y es decir, que siempre que nosotros venimos a su casa, a la iglesia, y que le buscamos o que le servimos con actitud humilde, Él siempre le va a exaltar. Mucha gente le gusta sentir que gracias a su esfuerzo y a lo que ellos mismos han hecho, obtienen todas las cosas. Como dije antes, me gusta ver cuando la gente pasa y da testimonio de los favores que recibimos de Él. Pero hay mucha gente que no se atreve a pasar. Hay mucha gente que le gusta, que su ego les impide de reconocer que es gracias a Dios. Ellos quieren sentir que gracias a su título, a sus conocimientos, a sus posibilidades, a sus conectes, es que están en la posición a donde están, cuando se les olvida que eso lo pueden perder el día de mañana. Si no es por Dios, no estuvieran a donde están. Por eso es que necesitamos venir siempre delante de la gente y decir con humildad, yo le quiero dar gracias a Dios. Yo le quiero dar gracias a Dios. Y eso a mucha gente no le gusta. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Una vez más nos dice su palabra lo siguiente. Primera de Pedro 5, 6. ¿Lo tenemos? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una vez más dice que Él lo va a hacer cumplir. El que se humilla no va a quedar humillado sencillamente, no va a quedar en el piso, no va a quedar avergonzado. Dios a ese que se humilla lo levanta y lo exalta. Y Dios se glorifica con eso porque pone en alto a todo aquel que se pone en esa condición.
Yo tengo, por supuesto, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo y Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Conocemos ese pasaje, hermano? Y que toda rodilla se va a doblar delante de Él, porque Él cumplió este ejercicio. Se humilló, pero Dios no lo dejó humillado, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero hay otro ejemplo en la Biblia. Hay otro personaje en la Biblia que Dios lo puso a prueba y cuando lo había perdido todo, dice que rasgó sus vestiduras, se tiró al suelo, adoró al Señor y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Él se humilló, pero se cansó de estar en esa condición porque no le dejaban de pasar cosas malas y en un momento él se quiso enaltecer y le dijo: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, esto. Y le dice: ¿y tú a mí qué me tienes que decir? ¿A dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿A dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Te me estás enalteciendo. Y lo volvió a bajar, hermano, al piso. Y así Dios trata con muchos, que yo me doy cuenta que muchas veces queremos, no queremos, reconocemos eso, no reconocemos, se nos olvida y Dios dice: abajo, abajo, bájate un poquito más, por favor, hijo, bájate un poquito más. Y de repente su líder no le toma en cuenta y de repente el pastor se porta mal. Amén. Fíjense que tantas cosas que yo pasé, hermano, que los pastores me enseñaban humildad, que hoy me gozo yo. Hoy me gozo porque digo, ¿cómo Dios usa a esas personas para enseñarnos humildad a nosotros? Dios muchas veces nos baja, pero Él no nos va a bajar para dejarnos ahí humillados, Él nos va a bajar para perfeccionarnos y después nos va a exaltar. Ese es el ejercicio que Dios hace porque la Biblia dice que se cumple también esto en Job, lo que dice 1 de Pedro 5:6, porque Job pasó todo lo que tenía que pasar, pero después Dios le dio mucha más bendición. Le dio más de lo que tenía, más de todo lo que había perdido, le dio mucho más. Y queridos hermanos, esa humildad que necesitamos practicar delante de Dios, la necesitamos practicar para con los hombres. La humildad que debemos de tener siempre para con Dios va con doble dirección, primero hacia Él y primero hacia mis hermanos. Y ese es el segundo punto. Quiero leer rápidamente estos tres pasajes que ya no tengo tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a ir de atrás para adelante. Colosenses 3:12 dice el apóstol Pablo que él también siempre que escribía sus cartas dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hoy yo debo de confesar que este día me estaba cambiando y estaba pensando en esto, pero cuando me pusieron a prueba esto, yo me di cuenta que hoy no venía vestido con mansedumbre ni con humildad. Hoy no venía vestido yo. Y fue una pedrada que Dios me restregó en la cara para darnos cuenta que todos los días tenemos que vestirnos con humildad para con nuestro prójimo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué dice, hermanos? Con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. El que no es humilde es porque se cree superior a otros. Cuando la Biblia nos enseña que nos tenemos que bajar, humillarnos. No importa si alguien más tiene la razón, no importa si alguien más me va a hacer ver mal, no importa. Dios en esa condición nos va a exaltar, hermano, y nos va a dar un premio. ¿De qué vale, de qué sirve que nosotros salgamos creyendo que tenemos la razón cuando es todo lo contrario?
En Efesios capítulo 4, versículo 2 nos lo recuerda también el apóstol Pablo y dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dele un codazo al que tiene a la par, por favor, así. No le diga, me tienes que soportar con humildad. No, dígale, te voy a soportar con humildad. Dígaselo, por favor. Te voy a soportar con humildad. Con toda humildad. Estaba leyendo estos textos rápido porque quiero contar, tengo 4 ejemplos que contar de cómo Dios ha tratado mi humildad. Y es un poco vergonzoso, hermano. No crean que me voy a poner a contar esto porque me siento orgulloso de esto. Cuando me estaba a punto de graduarme en el colegio de teología, a mí no me querían ordenar de pastor porque decían que yo era muy bicho. Así me decían los pastores. No, vos ni estás casado. Yo apenas tenía 22 años. Entonces decían, no, vos no, vos no, vos no. Y un día yo me puse a cuentas con Dios y le dije, Señor, ¿y qué me quiere decir? Y yo sentí en mi corazón que me tenía que ir a disculpar con alguien. Pero si yo no les he hecho nada, son ellos los que me han hecho a mí. Sí, pero si no, no hay ordenación. Entonces yo aprendí la primera lección fuerte de humildad, a que me tenía que ir a disculpar con alguien, aunque ese alguien era el que me había dañado a mí. Y yo llamé por teléfono y tuve que hacerlo, pero les aseguro que si yo me dejo de llevar por mi orgullo, hasta este día no me hubieran graduado de pastor. Y yo entendí que ese acto Dios lo hizo en el momento preciso para marcarme la vida y entender de que siempre me tengo que humillar ante otros. Siempre. Luego, hermanos, llegamos con mi esposa a Italia. ¿Y saben a dónde vivimos? Bueno, algunos ya saben la historia, pero el pastor que nos había invitado no nos llegó a traer y nos quedamos varados. ¿Y sabe en la casa de quién vivimos? En la casa de una persona que yo ni siquiera le quería hablar, hermano. La persona que a mí no me caía bien en la universidad es la persona que nos recibió en su casa y con amabilidad nos atendió. Vaya qué lección de humildad me dio Dios a mí. Y me restregó la cara que las bendiciones Dios las puede mandar incluso de las personas que usted menos quiere. Luego viví otra experiencia y les he contado aquí muchas veces que hay infinidad de pastores en El Salvador. En su momento yo conté 525 iglesias filiales en El Salvador. Y a mí el pastor general me mandó a apoyar al pastor que me caía más mal de toda la institución. Y yo dije, ¿por qué me tiene que mandar? Y no hay otra iglesia. ¿Por qué me tiene que mandar él a hacerle los mandados al pastor que me cae tan mal? Que yo por años lo había detestado. Yo lo veía, mira, ¿qué es? A ver qué se cree. Y yo lo veía y me caía tan mal y Dios me mandó a hacerle los mandados un año a ese pastor. Y me tuve que cerrar la boca y aprender la humildad. Y mi esposa me decía, aprender rápido, por favor, me decía, aprender rápido. Y a todos nos pasa eso, hermanos. Aquí me han pasado varias experiencias en las cuales he tenido que tragarme las cosas, pero entiendo yo que son lecciones de humildad. Una vez nuestro hermano Manuel se recordará, creo que es el único de los que está aquí que vivió esa experiencia. Una persona, yo no estaba aquí en el país, una persona reunió a todos y dijo, hermanos, el pastor Ellos no está aquí, ahora yo me voy a hacer cargo de la iglesia y quiso hacerlo, luego dividió la iglesia, se fue a poner la iglesia y era una cosa bien fea. Puso el tabernáculo a 3 cuadras de donde nosotros estábamos. Y era una situación muy fea. ¿Y saben qué sentí yo? Yo sentía ganas de matarlo. Pero Dios me puso en el corazón que fuera a buscarlo y que fuera a orar con él. Y que le dijera, mira, de buena forma. Y yo fui
y los visité y me humillé y me puse a orar con ellos. Y al final me dicen ellos, sí, pero nosotros vamos a seguir. Y dije, ¿para qué vine? Dije. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo me sentí tranquilo con Dios. Porque al final está Dios puliendo las cosas que hay en nuestros corazones. Y yo reconocí y le dije, Señor, yo no soy la persona. Señor, ¿cuántos ejercicios más de esto me vas a dar, Señor? Yo no puedo, Señor. Ya tantas veces que me tienes que hacer pasar por esto, que me tienes que hacer pasar por lo otro. Pero son ejercicios que usted los puede escuchar acá y le puede salir acá y los puede olvidar. Se puede hacer el loco, el desentendido. Pero qué bonito es estar en paz con Dios y decirle, Señor, si tú me quieres dar esta lección de humildad, yo la voy a obedecer, voy a ir y voy a sanar mi corazón. Dios quiere sanar nuestros corazones, hermanos. Dios quiere hacernos mejores personas y hacernos humildes de corazón como Jesús lo fue. Y termino ahora sí con este último versículo, hermanos, que quiero invitarles a que lo leamos y que los marquemos en nuestras Biblias. Marcos capítulo 9, versículo 35. Marcos 9, 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo lo siguiente: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos. Y además de eso tiene que ser el que, hermanos, el servidor de todos. Es decir, Dios quiere y va a tomar en cuenta al más humilde, al que se queda callado, al que no reniega, no confronta, no se queja. ¿Cómo nos cuesta? Yo le estaba contando a David allá afuera cosas de mi trabajo, le estaba diciendo, ay David, pero ¿cómo cuesta eso, hermanos? ¿Y cómo nos cuesta en el trabajo, en los estudios, en la casa? ¿Cuántos tenemos hijos respondones, hermano? Y yo soy más respondón. Imagínense, ¿cuántos tenemos amigos que no se quedan callados en nada? Tenemos en nuestro entorno gente que nos influye negativamente y el Señor Jesús con su palabra nos influye de otra forma. Y el Señor Jesús dice que el que quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Y Él nos da el ejemplo porque el Señor Jesús no vino a ser servido, sino que a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa es la verdadera humildad, hermanos. Si usted tiene la oportunidad de servirle a alguien, no es porque alguien se quiera aprovechar de usted. Es una oportunidad que Dios nos da para practicar la humildad. Yo le ayudo. Sí, yo puedo ir, no se preocupe. Ve, aprovechado a mí, ¿por qué no le llama a otro? A mí me está llamando. Es la oportunidad que Dios nos está dando de servirle, de humillarnos. A mí no me afecta. Yo ahora, después de tantas lecciones de que he vivido, que alguien me pida un favor, que alguien me llama, ya no me afecta. Yo ya tengo bien claro que es una oportunidad de servir. Es un privilegio que tenemos de servir. Que se van a aprovechar, eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que el mundo piensa. Eso es lo que el enemigo nos intenta meter en el corazón. Mira, ¿y por qué no llaman a otro? Que vaya él solo, que vaya. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Aquí el Señor Jesús nos dice en su palabra que Él espera que usted y yo seamos más humildes que todas las personas. Y cuando nosotros estemos en esa condición, Dios va a hacer un milagro, porque Él siempre nos va a levantar y nos va a exaltar para su honra y su gloria. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.